Buenos días, nos encontramos nuevamente para reavivarnos con la palabra del Señor. Hemos llegado a la mitad de la semana y nuestro Señor sigue dándonos bendición con la vida, con la oportunidad de salir hoy a realizar nuestras actividades, nuestras labores. Hoy continuamos con el estudio del Evangelio de Lucas, el capítulo número 5. Y aquí el evangelista nos va a continuar narrando los milagros que el Señor Jesús hizo mientras realizó su ministerio en esta tierra. Vamos a enriquecernos con la palabra de Dios, pero antes le invito a empezar juntos en oración. Oh Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este nuevo día de vida que nos regalas. Gracias, Señor, por la oportunidad de caminar contigo. Por eso empezamos, Señor, esta jornada viniendo a tu santa palabra, queriendo escuchar tu voz. Señor, que hoy hagamos tu voluntad, que hoy, Señor, estemos dispuestos a caminar contigo y a cumplir el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, pido que tu Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, en mi vida, en la vida de mi amigo y mi amiga que ora junto a mí. Señor, pedimos sabiduría para entender y poner en práctica tu palabra, orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos nuestro estudio de hoy. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. El Señor continúa predicando y también obrando milagros. Pide a aquellos pescadores que boguen mar adentro y que echen la red. Aunque en el capítulo anterior estudiamos que el Señor había sanado a la suegra de Pedro, ahora encontramos a un Pedro dubitativo, el cual dice: Señor, toda la noche lo hemos intentado, pero no hemos pescado nada. Pero bueno, eres tú el Señor, y en tu nombre voy a echar la red. Y en ese momento pescaron tanto que las dos barcas parecía que se hundían. Pedro cae de rodillas mencionando: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque he dudado de tu poder, porque he dudado, he limitado tu capacidad. Y así sucede también con nosotros hoy en día, seres humanos, pecadores, limitados. Pero es necesario que busquemos al Señor más vehementemente, que probemos con fe, porque Él quiere obrar milagros en nuestras vidas y también obrar milagros por medio de nosotros hacia otras personas. Y esto les embarga de un gran temor. Pero el Señor les dice: no teman, ahora serán pescadores de hombres. Y ese es el llamado que el Señor nos está haciendo hoy en día,
a usted y a mí. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús entonces, extendiendo la mano, lo tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Jesús le mandó que no lo dijera a nadie. Le dijo: Ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Pero él se apartaba a lugares desiertos para orar. Está comprobado que mientras más grande es la necesidad y nuestra limitación, más dispuestos estamos a acercarnos con fe al Señor. Ahora se acerca un leproso, en esa época aislados, abandonados. De acuerdo a los capítulos 13 y 14 del libro de Levíticos, aquel que tocaba a un leproso también quedaba impuro. Pero estaba el Rey del universo, en él había poder, y respondiendo a la pregunta de fe del leproso, dice: quiero, sé limpio, y pone su mano sobre el leproso, y en ese momento lo sana. Hoy estamos viviendo una situación difícil con la pandemia, pero también vivimos una situación aún más difícil con una lepra que está deteriorando al mundo, y es la lepra del pecado. ¿Cuánta fe nosotros tenemos en que el Señor puede sanarnos, no solo físicamente, sino espiritual y mentalmente? ¿Cuánta fe usted tiene que el Señor puede cambiar la situación difícil de hogar y de pareja que está viviendo? Ponga su confianza en el Señor, porque Él está dispuesto. Él le dice hoy: quiero, sé limpio. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en una camilla un hombre que estaba paralítico procuraban entrar y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó: ¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Encontramos a Jesús predicando y con toda una multitud agolpada a escucharlo. Y ahí van 4 amigos llevando a su amigo que estaba paralítico, cada uno de una esquina de aquella camilla que prepararon para hacerlo. Pero cuando fueron frente al Señor, dieron cuenta que la casa estaba llena. Así que suben al terrado y, abriendo una parte de aquel tejado, bajan al amigo frente a Jesús. Hoy en día hacen falta amigos, amigos que estén dispuestos a llevar a aquel que está paralítico físicamente o paralítico espiritual, para que el Señor lo sane. Usted y yo somos llamados por el Señor para ser esos buenos amigos que están dispuestos a llevar a los demás ante sus pies.
Y estando ahí el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. El Señor conoce nuestra condición. Él sabía que este paralítico lo que necesitaba primeramente era ser perdonado. Pero ahí estaban los fariseos también presentes. Y ellos, aunque en su deseo estaba guardar la ley de Dios, también opacaban aquello, guardando tradiciones humanas y añadiendo peso a la fe de las personas que querían buscar a Dios. Y el Señor Jesús, conociendo sus pensamientos, les dice, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Les trata de hacer entender que con el mismo poder con el cual Él estaba sanando, era el poder que también le daba potestad para perdonar pecados. Y ahí sucede lo imposible. Este paralítico que durante años sus músculos habían estado secos, flácidos, sin movimiento, se reconstruyen en cuestión de segundos. Se levanta, toma su camilla y se va a su casa. La gente queda maravillada, pero más que llenos del Espíritu Santo, se llenan de temor, pues no entendían lo que estaba sucediendo, no comprendían el poder de Dios. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús vino a salvar. Y aunque Él aborrece el pecado, ama al pecador, y Él conoce el pensamiento más íntimo de cada uno de nosotros. Él conoce la sinceridad del corazón y se encuentra ahora con un publicano. Estos eran colaboradores con Roma para cobrar tributos, pero también aprovechaban para extorsionar al pueblo. Se encuentra con Leví y ve en él sinceridad, así que lo invita y le dice, sígueme. Cuando los fariseos lo abordan y le dicen que por qué come con pecadores, les recuerda que él vino exactamente a eso, a salvar, a buscar a los pecadores. Entonces ellos le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y nadie que haya bebido del añejo querrá luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Es difícil a alguien acostumbrado a viejas tradiciones contemplar lo nuevo y aceptarlo. Esto pasaba con los fariseos y también con los escribas. Ellos estaban acostumbrados a ayunar constantemente porque se creían ya sin pecado, porque ellos creían que eran justos, pero teniendo la oportunidad de aceptar al Maestro y teniendo la oportunidad también de aplicar misericordia, lo único que hacían es ver el pecado de los demás y acusarlos creyéndose ellos justos. Y aquí están frente al Señor,
¿por qué los fariseos, por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan y los tuyos no? El Señor les responde, porque ellos están en bodas, porque el novio ha venido y cuando hay bodas, hay banquete. Pero vendrá el día cuando el novio les será quitado y entonces tendrán que ayunar. Cristo, el novio, está pronto a regresar. Nosotros necesitamos prepararnos para ese regreso. Hoy es momento de orar, es momento de velar, también de ayunar para esperar a aquel que viene en las nubes de los cielos a darnos salvación. Hoy es motivo de meditación. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está como la fe de los fariseos? ¿Está como la fe de Pedro, dubitativa? ¿Está como la fe de aquel leproso o de los amigos de ese paralítico? ¿Cómo está nuestra vida hoy? El Señor nos hace un llamado especial para venir a Él, pero también para traer a otros que necesitando de su palabra están sumidos en la desesperanza y no encuentran solución a sus problemas. Llevémoslo ante el Señor, que Él está dispuesto a ayudarnos. Terminemos en oración. Señor, gracias, porque hoy podemos entender un poco más que necesitamos tener fe. Gracias porque, Señor, hoy entendemos que como humanos a veces limitamos tu capacidad. Gracias, Señor, porque aún en los problemas tenemos la oportunidad de acercarnos más a ti. Señor, hoy te pedimos, aumenta nuestra fe, ayúdanos a creer. Y también, Señor, te pedimos, aumenta nuestras ganas de predicar el Evangelio. Que con nuestra vida, con nuestro testimonio, muchas personas conozcan de tu amor. Y Señor, en el nombre de Jesús pedimos también que obres milagros en nuestras vidas y por medio de nosotros en otras personas. Acompáñanos, Señor, en este día. Ponemos nuestra vida en tus manos. Pedimos sabiduría y tu compañía, Señor, durante toda la jornada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde. Tenga un feliz y bendecido día.